Recapitulando entonces un poco, lo que hemos trabajado en este caso es que tendremos que, primero, desarrollar el triángulo, ¿sí? Solamente el triángulo rectángulo con los valores que nos dan. BCA sería en todo caso recto en C, como estamos viendo aquí a la izquierda, y luego los otros dos ángulos se colocan en la posición que estamos observando. Por otro lado, lo que también explicábamos era que cosecante de B es 10 sobre 7, es decir, la hipotenusa H, ¿sí? Que vale 10, es lo que colocamos por aquí, con el cateto opuesto, que es 7, opuesto al ángulo B, o sea, al ángulo que está por aquí. Muy bien. En el caso del otro lado, basta con desarrollar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre tiene primero al cuadrado de la hipotenusa y también en el otro lado a la suma de los cuadrados de los catetos. Ajá, ya está. Dejando finalmente a cuadrado como 100 menos 49 queda 51 y a finalmente sale raíz de 51. Este valor de a se va a utilizar nuevamente al reemplazar cada elemento. En este caso, J es seno de A, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, raíz de 51 sobre 10. Luego, coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Viendo el dibujo, para el caso de A, tendríamos 7 sobre 10. Y finalmente, tangente de B es cateto opuesto de B, del ángulo B, o sea 7 entre el cateto adyacente del ángulo B, o sea raíz de 51, ¿no? Para ese caso lo trabajamos de acuerdo al ángulo B. Y con ello, ya luego el último paso es simplemente trabajar con la calculadora. Muy bien. Como no se apreció la pregunta número 3, voy a subir por acá y recapitular un poquito el trabajo que se ha desarrollado en este caso, ¿no? Vamos a retroceder por acá un poco la figura para dejarlo como estaba en el caso anterior. Ajá, ya está. ¿Qué es lo que hemos trabajado acá? Fíjense. Primero hablábamos de la función seno en un triángulo rectángulo recto en B. Ahí está el ángulo B, también los otros dos ángulos A y C, uno en cada esquina, y finalmente los dos valores que nos están dando. ¿Cuáles son los dos valores que nos están dando? Por un lado, nos dan 1 para el cateto opuesto del ángulo A, ahí está, frente al ángulo A se encuentra este cateto opuesto, 1, y 3, que es la hipotenusa. Siempre el lado más largo, más grande, es la hipotenusa que vale 3. Y listo. De esa manera entonces hemos hallado también con todo este desarrollo que están viendo aquí abajo el valor de C. Que es un cateto y que con el teorema de Pitágoras aquí lo hemos encontrado, ¿no? Finalmente acá. Ya está. C, por lo tanto, sale raíz cuadrada de 8. Y teniendo la raíz cuadrada de 8 como el valor de ese cateto, lo demás ya es mucho más sencillo porque ha sido reemplazar coseno de A, simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está, raíz de 8 sobre 3, con respecto al ángulo A primero. Luego, tangente de C. Tangente de C, recapitulando acá, es cateto opuesto. Ahora, el cateto opuesto viene a ser esta raíz de 8 y el cateto adyacente es 1, que está por acá. Mientras que luego seno de A ya es un valor conocido porque lo teníamos como dato, 1/3, y cotangente de A finalmente sería, nuevamente del gráfico, respecto a la cotangente es cateto adyacente
o sea, raíz de 8, entre el cateto opuesto, o sea, 1. Y haciendo allí la división, eso es lo último que se ha colocado acá. Muy bien, toda la expresión que estamos viendo se puede ingresar directamente en su calculadora para obtener el valor 10. Y si no, si se quiere hacer a mano, tendríamos que simplemente elevar al cuadrado cada fracción que está en estos paréntesis, luego sumamos para obtener un solo numerador, multiplicamos para obtener un solo denominador y finalmente haríamos el método de extremos sobre medio para llegar a este mismo número 10. Bien, entonces, esa es básicamente la explicación para ambos casos que hemos tratado de simplificar ahora un poco. Hemos tratado de mostrar ese desarrollo, ¿sí? Inicialmente no se ha podido compartir, como ahí me comentaban, acá lo tenía todo ok, sin embargo, sí, parece que ya se solucionó, se pudo ver finalmente tanto el triángulo como también el desarrollo de la pregunta 3 y lo mismo para la pregunta número 4, ¿no? Tanto el triángulo como también el desarrollo. Entonces, lo que hemos definido para esta semana es algo bastante simple, ¿no? Completar en realidad la pregunta 3 y 4 para algunos de ustedes que no habían desarrollado esto en clase porque faltó tiempo, pero para otro grupo sí lo hemos hecho ya esto en el aula, así que no ha habido ningún inconveniente. Yo creo solo ha sido como un repaso de lo que ya se ha trabajado con la mayoría de ustedes dentro del salón, ¿no? Importante, por favor, entonces, tomar en cuenta lo último que hemos explicado con el desarrollo de ambos casos para el trabajo del día de mañana en su evaluación. Finalmente, no olvidar, por favor, que tenemos también el uso de la calculadora, que nos puede ayudar a simplificar allí todo el desarrollo. Y, por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta que los ejercicios deben quedar lo más simplificados posible, ¿no? Esa era la meta final de este caso, que quede lo más simplificados posible. Básicamente es lo necesario para recordar en este tema. Recordar también las 6 razones trigonométricas, eso sí, de memoria para el día de mañana. Y con ello ya tendríamos básicamente todo el desarrollo que es importante trabajar para este tipo de ejercicio. Solamente entonces, para concluir, a repasar estas 4 primeras preguntas de la página 217 y con ello ya tendríamos en realidad todo el desarrollo suficiente para lo que será mañana su evaluación formativa. Muy bien, me despido entonces. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que ya hayan podido repasar lo que realmente con la mayoría hemos trabajado en clase y seguimos entonces viéndonos mañana en la práctica formativa que nos toca desarrollar. Gracias y que tengan buenas noches. Nos vemos.